están? Nos encontramos aquí para ver la sexta unidad didáctica, enzimas. Enzimas son proteínas, las más importantes, que controlan las reacciones químicas de las células. Y si bien no dirigen el espectáculo de la vida, son los obreros de una cadena de montaje, cada una especializada en un trabajo molecular concreto. Conozcámoslas un poco más. Veremos algunas generalidades sobre las enzimas. Las enzimas son proteínas globulares especializadas. Si decimos que son proteínas es porque la cadena está constituida por la unión de aminoácidos, de más de 50 aminoácidos. Globulares porque si pudiera agrandar infinitamente a una enzima, vería que tiene una forma de globo o pelota. Y especializadas en la catálisis biológica. O sea que las enzimas son catalizadores biológicos. ¿Esto qué significa? ¿Qué es un catalizador biológico? Es una sustancia que acelera las reacciones químicas sin desgastarse en el proceso. Es decir, que la palabra enzima está estrechamente relacionada con las palabras reacciones químicas. Cada vez que hablemos de una reacción química en un ser vivo, seguramente va a haber una enzima involucrada. Las reacciones químicas sobre las cuales trabajan las enzimas, o sea, las reacciones químicas catalizadas por enzimas, son reacciones químicas reversibles. Ya veremos que hay reacciones químicas reversibles e irreversibles, pero las reacciones químicas que las enzimas pueden catalizar o acelerar son reacciones químicas reversibles, que son el 99,9% de las reacciones que ocurren en nuestro cuerpo. ¿A qué temperatura trabaja una enzima? ¿A qué temperatura trabaja este catalizador biológico? Pues obviamente su temperatura óptima es la temperatura de 37 grados centígrados, que es la temperatura del cuerpo. Y la gran mayoría, no todas, vamos a ver que hay excepciones, la gran mayoría trabaja bien, trabaja muy bien, cataliza las reacciones químicas a un pH cercano a la neutralidad. Recuerdan que el pH sanguíneo oscilaba entre 7,35 a 7,45. Pues la mayoría de las enzimas trabajan muy bien en ese rango de pH. Podemos decir también que las enzimas tienen un alto grado de especificidad. Es decir, que no es que haya una enzima única para acelerar, catalizar todas las reacciones químicas. No. Para cada reacción química hay una enzima que la va a catalizar. Es decir, que son específicas de reacción química. Y ya vamos a ver por qué esto es así. Las enzimas trabajan, o sea, aceleran las reacciones químicas porque son capaces de disminuir la energía de activación de una reacción química. Recuerden que la energía de activación es la energía necesaria para que una reacción química inicie y continúe. Lo que hace la enzima es disminuir esa energía y por lo tanto es mucho más fácil que la reacción química ocurra. Cada célula tiene un grupo de enzimas relacionadas con la función que cumple, que están compartimentalizadas en diferentes organelas. O sea que no todas las células tienen todas las enzimas. Depende del órgano y su función, el tipo de enzima que tenga. Y por último vamos a decir que a las enzimas se las nombra utilizando el sufijo asa, si bien hay excepciones. Por ejemplo, la amilasa, que seguramente es una enzima de la cual ustedes ya escucharon hablar, la lipasa, las proteasas, etc. El nombre de las enzimas en general termina en asa. Entonces, recapitulando, son proteínas globulares que actúan como catalizadores biológicos, aceleran reacciones químicas reversibles, tienen un alto grado de especificidad y se las nombra utilizando el sufijo asa.
Hemos dicho que es imposible referirnos a enzimas sin referirnos a la vez a reacciones químicas, puesto que las enzimas catalizan, aceleran las reacciones químicas. Es por ello que en esta parte del video mencionaremos algunas características de las reacciones químicas. Comenzaremos por definir qué es una reacción química. Una reacción química es un proceso que implica la transformación de una o más sustancias llamadas reactivos en uno o más productos. Las reacciones químicas pueden ser reversibles, que como ya hemos dicho son las que nos interesan, puesto que son este tipo de reacciones las que aceleran o catalizan las enzimas. Y también pueden ser irreversibles. Nos centraremos en las reacciones químicas reversibles. Una reacción química reversible cualquiera podemos simbolizarla de la siguiente manera. La sustancia A reacciona con la sustancia B para producir la sustancia C más la sustancia D. Vemos aquí un signo más. Este signo más no tiene el mismo significado que tiene en matemática, o sea, no es un signo de suma. En química, el signo más significa simplemente que la sustancia A se encuentra con la sustancia B, están juntas. La palabra reacción química o transformación se simboliza con una flecha. Entendamos que, al igual que matemática, química también es una ciencia que utiliza muchos símbolos. Las sustancias A y B, que son las sustancias que reaccionan, se llaman reactivos, se les da el nombre de reactivos. Y lo que se forma, o sea, las sustancias C y D luego de la reacción química, recibe el nombre de productos. O sea que A y B serían los reactivos y C y D serían los productos. Pero estamos hablando de reacciones químicas reversibles. Veamos qué significa esto. Esto significa que A y B, o sea, los reactivos, reaccionan y se transforman en productos, pero los productos vuelven a reaccionar y a transformarse en reactivos. Es decir, que la reacción transcurre de izquierda hacia la derecha, pero al cabo de un cierto tiempo también de derecha hacia la izquierda. ¿Cómo se simboliza o cómo con un símbolo yo digo que se trata de una reacción química reversible? Pues lo hago utilizando una doble flecha. Fíjense, una flecha con dos puntas. Significa que los reactivos se transforman en productos, pero los productos también se pueden transformar en reactivos. Que si somos memoriosos, recordamos el tema 2, ¿se acuerdan que habíamos visto que el dióxido de carbono, una sustancia muy abundante en nuestro organismo, era capaz de reaccionar con el agua que también se encontraba en el cuerpo para formar ácido carbónico? Es decir, el dióxido de carbono y el agua serían los reactivos y el ácido carbónico sería el producto. Y es una reacción química reversible porque una vez formado este ácido carbónico puede volver a producir dióxido de carbono y agua, y eso estaba simbolizado con esta flecha de dos puntas. Muy bien. Ahora, esta es una reacción química que ocurre en el organismo vivo, pero también ocurre en la naturaleza, en el agua del mar, el agua de los ríos, hay dióxido de carbono en la atmósfera y esta reacción ocurre. Ahora, en nuestro organismo, la reacción química, que es reversible, está catalizada por una enzima. Veamos. El dióxido de carbono y el agua. Si esta reacción química es catalizada por una enzima, la reacción va a ocurrir muchísimo más rápido que la reacción que cuando no está catalizada por la enzima. O
sea que el dióxido de carbono va a reaccionar con el agua para formar ácido carbónico a una velocidad mucho mayor cuando haya una enzima que la catalice. Y esa enzima se llama anhidrasa carbónica. Es una enzima presente en nuestro organismo que hace que el dióxido de carbono producido por las células se combine con el agua para formar ácido carbónico. Pero recordemos que el equilibrio no se altera, es decir, que este ácido carbónico puede volver a formar dióxido de carbono y agua. De hecho, eso sucede en los pulmones y este dióxido de carbono se elimina con la respiración. Lo interesante es que por convención, cuando en una reacción química hay una enzima involucrada acelerando esa reacción química, los reactivos ya no se llaman reactivos, sino que por convención pasan a denominarse sustratos. Entonces el dióxido de carbono y el agua, si hay una enzima de por medio, o sea, si está la anhidrasa, el dióxido de carbono y el agua son sustratos de esa enzima. En cambio, si se trata de una reacción en la que no hay una enzima, que ocurre naturalmente, obviamente a una velocidad menor, pero que ocurre, el dióxido de carbono y el agua se llaman reactivos y el producto sigue llamándose producto. Entonces, si hay una reacción química catalizada por una enzima, los reactivos reciben el nombre de sustratos. En este ejemplo que pusimos aquí, aunque pueden haber muchos más, son sustratos el dióxido de carbono y el agua. Nos toca ver ahora la estructura y función de las enzimas. Para ello recordemos que las enzimas son proteínas globulares, es decir, que esa cadena de aminoácidos, esa cadena proteica, se halla plegada de tal manera que adquiere una estructura de globo o pelota. Y recordemos también que las enzimas son catalizadores biológicos. Para entender cómo esta estructura se relaciona con la función, debemos hablar del mecanismo de la reacción enzimática. La enzima, que ya dijimos, es una proteína globular, o sea, una cadena proteica plegada sobre sí misma. Ya vimos también la estructura primaria, secundaria, terciaria, etc. Tiene la siguiente característica. Esta proteína globular es muy especial porque en cierta parte de su estructura tiene esto que es un surco o hueco llamado sitio activo o centro activo. ¿Para qué le sirve a la enzima el sitio activo o el centro activo? Pues es ahí donde va a encajar, se va a unir ¿quién? Se va a unir el sustrato. Por eso, la forma que tenga el sitio activo va a determinar qué sustrato se puede unir. Es decir, que no cualquier sustrato encaja con cualquier enzima, todo lo contrario. De allí la especificidad, pues un sustrato que no tenga la forma adecuada para encajar en ese sitio activo o centro activo no va a poder unirse a la enzima. En nuestro esquema, los sustratos serían dos, como eran hoy el dióxido de carbono y el agua. Estos sustratos se van a unir a la enzima en forma efectiva, donde aquí, en el sitio activo o centro activo, y se va a producir una reacción formándose esto, que es un complejo enzima-sustrato. Fíjense que en el complejo enzima-sustrato hay una unión efectiva de la enzima con los sustratos o el sustrato, si fuera uno solo, de la reacción química. Aquí se produce la reacción química, se acercan los grupos que se deben acercar o alejar, etc., para conducir luego a la enzima libre y los productos. Fíjense que la enzima está libre, intacta, inalterada,
para unirse a otro sustrato y comenzar así la serie de reacciones. Es decir, que con una muy pequeña cantidad de enzima se transforma una gran cantidad de sustratos en productos. De ahí que estas enzimas sean altamente efectivas. Todo esto que hemos escrito en forma de gráfico aquí arriba, en forma de esquema, dibujo, lo podemos representar simplemente con esta reacción. Fíjense, la E, que representaría la enzima, se une al sustrato, forma el complejo enzima-sustrato, para luego disociarse en enzima, libre para unirse a otro sustrato, más productos. Entonces, la estructura de la enzima y su sitio activo determinan qué sustratos se van a unir, o sea, en definitiva, qué reacción se va a catalizar. Hemos visto entonces la estructura y función de las enzimas y describimos el mecanismo de la reacción enzimática. Veamos un ejemplo que está relacionado con nuestra vida cotidiana: la digestión de la lactosa. ¿Se acuerdan de la lactosa? La lactosa era un disacárido, lactosa o azúcar de leche. Este disacárido está constituido por la unión de dos monosacáridos. ¿Lo recuerdan? Tema 3, unidad didáctica 3. Los dos monosacáridos que constituyen la lactosa son la glucosa y la galactosa. Es decir, que la lactosa está constituida por la unión de una molécula de glucosa unida a una molécula de galactosa. Cada vez que consumimos leche, ingresa a nuestro organismo lactosa, se ingresa este disacárido. Pero como tal no puede ser absorbido, necesita ser digerido, necesita ser degradado, es decir, que se debe romper esta unión, la unión entre la glucosa y la galactosa. O sea que al romperse la unión se está produciendo una reacción química, porque la lactosa se está transformando, está reaccionando y transformándose en una molécula de glucosa más otra molécula de galactosa. Entonces es aquí una reacción química en la que el reactivo, de no mediar enzimas, el reactivo sería la lactosa y los productos serían la glucosa y la galactosa. Ahora, esta es una reacción química que en ausencia de enzima tardaría muchísimo tiempo en producirse, pero en presencia de la enzima específica con el sitio activo adecuado, esta reacción transcurriría mucho más rápidamente, acorde a las necesidades del organismo. ¿Cómo se va a llamar la enzima que cataliza esta reacción? ¿Se acuerdan? Terminación asa. O sea que la enzima es la lactasa. Entonces lo que vamos a ver ahora es la digestión de la lactosa por acción de la enzima lactasa. Vamos a ver esta reacción. Bien, entonces el sustrato, repetimos, es la lactosa y la enzima es la lactasa. Debemos romper, degradar la lactosa a sus monosacáridos constituyentes. Y la enzima que va a permitir esto es la lactasa. ¿Por qué la lactasa? Porque la lactasa es la que tiene el sitio activo o centro activo en el que encaja perfectamente el sustrato lactosa. Veamos este ejemplo, este esquema que a primera vista podría parecer difícil, pero fíjense, vamos a ir describiéndolo por partes y van a ver que es muy sencillo. Entonces, tenemos el sustrato, la lactosa. Ya sabemos que contiene una molécula de glucosa unida a una de galactosa y lo que se pretende es romper esa unión. La enzima que va a trabajar, la que va a romper la unión, es la lactasa, que esquemáticamente la hemos dibujado de esta manera. Fíjense que el sitio activo o centro activo que está representada en el esquema en esta zona
tiene una forma complementaria a la lactosa, o sea que solo la lactosa va a poder encajar allí. Entonces la lactosa se acerca a la enzima y va a formar el complejo enzima-sustrato, es decir que hay una asociación transitoria, pasajera, en el cual la enzima se une efectivamente al sustrato. En este caso la lactasa se une efectivamente a la lactosa. En ese punto se produce la reacción química, es decir, se rompe, en este caso particular, se rompe la unión entre la glucosa y la galactosa. La acción enzimática rompe el enlace para luego formarse los productos, es decir, la glucosa y la galactosa se separan, se liberan los productos, se separan y se liberan los monosacáridos y la enzima queda libre, se libera la enzima para unirse a otra molécula de lactosa y reiniciar todo el ciclo de reacciones. Bien, esquemáticamente, entonces habíamos dicho enzima más sustrato, complejo enzima-sustrato que conduce a enzima más producto. En este caso en particular de la lactosa y la lactasa, ¿cómo sería? Lactasa, enzima que se une a la lactosa sustrato para formar el complejo lactasa-lactosa que luego se degrada en lactasa libre para unirse a otra lactosa más glucosa más galactosa, es decir, en los productos. Y esto es lo que ocurre diariamente en nuestro organismo cada vez que consumimos leche. O sea, leche con lactosa, porque ahora también se consigue leche deslactosada. Bien, las personas que son intolerantes a la lactosa, ¿por qué son intolerantes? Porque no tienen lactasa y al no tener lactasa no pueden hacer todo este proceso. O sea que no pueden degradar lactosa, la lactosa queda en el intestino, fermenta, produce dolores, cólicos, etc. Entonces, la intolerancia a la leche en realidad es, es por deficiencia de lactasa. Entonces, las personas que no tienen lactasa, ¿qué tienen que hacer? No consumir lactosa. Y es por eso que, bueno, que ahora se están vendiendo las leches deslactosadas, que son una novedad en el mercado. Nos toca hablar ahora de los cofactores en la acción enzimática. Hemos visto hasta aquí que las enzimas son proteínas globulares, es decir, que la cadena proteica, o sea, la cadena de aminoácidos, está plegada adquiriendo una forma de globo o pelota. A algunas enzimas les es suficiente esta cadena proteica plegada sobre sí misma para ejercer su acción catalítica. Sin embargo, hay otras que además de la cadena proteica requieren de una parte no proteica denominada cofactor. Entonces, este cofactor es siempre no proteico, o sea, no tiene cadena de aminoácidos, es una molécula distinta. Existen dos tipos de cofactores, los iones metálicos y las coenzimas. Los iones metálicos, empezaremos con los iones metálicos. Los iones metálicos, fíjense aquí en nuestro ejemplo, en nuestro esquema, en verde tendríamos la enzima, está mostrándonos el sitio activo, pero fíjense que el sitio activo no complementa exactamente con el sustrato. Para que exista complementariedad es necesaria la presencia del cofactor. Y solo de esta manera la enzima inactiva se transformará en una enzima activa
que podrá unirse efectiva y correctamente con el sustrato adecuado. Funcionan como iones metálicos cofactores los siguientes: magnesio, potasio, calcio, cobre, zinc, molibdeno, hierro, etc. En cuanto a los cofactores coenzimas, es decir, moléculas orgánicas de bajo peso molecular, veremos el siguiente ejemplo. En este esquema, esta es la enzima inactiva, este sería la zona del sitio activo o centro activo, pero esta enzima precisa de un cofactor, porque si ustedes se fijan, el sustrato no encaja perfectamente si no está presente el cofactor o coenzima. Entonces la coenzima se va a unir a la enzima en el sitio activo, o por lo menos en un lugar muy cercano a él, para permitir que el sustrato se une al sitio activo, y solamente la enzima será activa cuando la coenzima se una a ella. Si no está la coenzima, la enzima no puede ejercer su acción catalítica. Algunas coenzimas funcionan como aceptores de electrones, es decir, reciben electrones durante el proceso de la reacción enzimática y los trasladan o transfieren luego a otras moléculas. Tal es el caso del ciclo de Krebs y cadena de transporte electrónico como ejemplo, que lo vamos a ver en el tema 9. La mayor parte de las coenzimas derivan de las vitaminas, especialmente las vitaminas del complejo B. Por ejemplo, las coenzimas que nosotros vamos a mencionar muchas veces en el tema 9 son la coenzima NAD y la coenzima FAT. La coenzima NAD, por ejemplo, deriva de la vitamina B3, o sea que en realidad la forma activa de la vitamina es la coenzima. La vitamina B3 va a ser utilizada en nuestro organismo para sintetizar o fabricar NAD, que es una coenzima transportadora de electrones. La vitamina B2 es la forma activa de esta coenzima llamada FAT. La vitamina B1 es la precursora del pirofosfato de tiamina, y la vitamina B6 es la precursora del fosfato de piridoxal. O sea que las vitaminas del complejo B en nuestro organismo se usarán para fabricar las coenzimas necesarias para el correcto funcionamiento de algunas de nuestras enzimas. Otros ejemplos de coenzimas, que también las vamos a ver muchísimas veces en el tema 9, son la coenzima A, que transporta grupos acetilo, la coenzima Q, que es parte de la cadena de transporte de electrones, entre otras. Veamos ahora las vías enzimáticas. ¿Qué es una vía enzimática? Es un conjunto de reacciones químicas acopladas, catalizadas por enzimas diferentes, donde el producto de una reacción química es el sustrato de la reacción química siguiente. Estas vías enzimáticas también se llaman rutas metabólicas. Con un esquema trataremos de explicar esta definición. Veamos este esquema. En este esquema podemos distinguir una molécula que tiene forma triangular en nuestro gráfico, simplemente en modo de esquema, que es el sustrato. Y tenemos enzimas. Acá tenemos la enzima 1, acá tenemos otra enzima, la que llamaremos enzima 2, y aquí tenemos otra enzima que llamaremos enzima 3. Pueden haber más enzimas.
que 3. Y simplemente le damos el nombre de enzima 1, enzima 2, enzima 3, pero cuando veamos algún ejemplo en particular vamos a ver que cada una de estas enzimas tiene un nombre terminado en asa. Entonces tenemos el sustrato que se va a unir a su enzima específica para formar el complejo enzima-sustrato. Se va a producir la reacción química y este sustrato unido a la enzima se va a transformar en producto, que aquí en nuestro esquema está representado con un rectángulo de color lila. Pero este producto de la enzima 1, de la reacción catalizada por la enzima 1, es el sustrato de la enzima 2. O sea que el producto de la enzima 1 va a ser tomado por la enzima 2 y se va a transformar en producto que llamaremos sustrato intermedio B. O sea que este producto de la enzima 2 va a ser tomado por la enzima 3 para producir finalmente el producto final. En general, este es el mecanismo por el cual trabajan las enzimas. O sea que hay reacciones químicas únicas, solas, pero hay otras que son también muy importantes que trabajan de esta manera. O sea que son reacciones químicas acopladas, catalizadas por enzimas diferentes, donde el producto de una enzima es el sustrato de la enzima siguiente. Tal es el caso de la cadena de transporte de electrones que vamos a estudiar nosotros en el tema 9. Y allí, en la cadena de transporte de electrones, estas enzimas, que ahora les damos el nombre de enzima 1, enzima 2, enzima 3, están adheridas a la membrana interna de las mitocondrias de tal manera de facilitar este trabajo enzimático. Sabemos que las enzimas son proteínas y como toda proteína, una enzima también se va a desnaturalizar. Recordemos el tema 5, lo que significaba la desnaturalización. ¿Cuáles son las causas por las cuales se puede desnaturalizar una proteína? La temperatura, temperaturas por arriba de los 60 grados centígrados, y también por el efecto del pH, cambio del pH, sobre la actividad enzimática. ¿Qué es lo que sucede cuando se desnaturaliza una enzima? Exactamente lo mismo que sucede cuando se desnaturaliza una proteína, es decir, hay pérdida de la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria si la tuviera, es decir, que la proteína, la cadena proteica de la enzima se desenrolla, pierde su estructura tridimensional y por lo tanto desaparece automáticamente el sitio activo o centro activo. Hemos visto entonces que por efecto de la temperatura y del pH, las enzimas se desnaturalizan y pierden su actividad catalítica. Pero esta no es la única manera de hacer perder la actividad catalítica a una enzima. Una enzima también puede perder su actividad catalítica por la presencia de inhibidores enzimáticos. Los inhibidores enzimáticos pueden ser irreversibles. ¿Esto qué significa? Que una vez que el inhibidor se une a la enzima nunca más recupera su actividad catalítica. O sea, en forma irreversible la pierde. Pero los inhibidores, existen otros tipos de inhibidores que son reversibles, es decir, que la inhibición dura mientras el inhibidor esté unido a la enzima. Los inhibidores reversibles pueden ser competitivos o no competitivos. Una inhibición reversible competitiva se da cuando el inhibidor se une al sitio activo o centro activo de la enzima y por lo tanto al estar unido el inhibidor, el sustrato correspondiente no podrá hacerlo. Pero una vez que el inhibidor salga del sitio activo o centro activo, la enzima recuperará su actividad catalítica. El inhibidor se une al sitio activo o centro activo, impidiendo la unión del sustrato específico.
También vimos que el inhibidor puede ser reversible no competitivo. Y en este caso, en la inhibición reversible no competitiva, el inhibidor se une a la enzima a un sitio diferente del sitio activo o centro activo. Pero cuando el inhibidor se une a la enzima, provoca cambios en la enzima y provoca cambios también en el sitio activo o centro activo, y el sustrato correspondiente no puede unirse. El inhibidor se une en un sitio diferente al centro activo, modificando la estructura de la enzima e impidiendo la unión del sustrato. Tal es el caso del tipranivir, medicamento que se utiliza en el tratamiento de los pacientes portadores de HIV. El tipranivir es un potente inhibidor no competitivo de la enzima proteasa producida por el HIV, o sea, el virus de la inmunodeficiencia humana, cuando infecta a un glóbulo blanco o leucocito. Hasta aquí hemos visto la importancia de las enzimas, pues ellas permiten que las reacciones químicas ocurran a velocidades razonables. Sin embargo, también las podemos usar y determinar su concentración en el laboratorio para diagnosticar y pronosticar el avance o retroceso de determinadas enfermedades. Para ello, podemos tomar diferentes muestras biológicas, pero la muestra por excelencia es la muestra de sangre. Como lo que se utiliza de la sangre es el plasma, lo que medimos en el laboratorio son las enzimas plasmáticas. Las enzimas del plasma o enzimas plasmáticas se dividen en dos grupos: las enzimas específicas del plasma y las enzimas no específicas. Las enzimas específicas del plasma son las enzimas propias de él, que por ejemplo el caso típico son las enzimas que intervienen en la coagulación de la sangre. La coagulación de la sangre es una vía enzimática bien compleja que ustedes la van a estudiar en fisiología, y el interés clínico radica cuando estas enzimas están disminuidas. Las enzimas no específicas son de dos tipos: las enzimas extracelulares o de secreción. El caso típico son las enzimas del páncreas. El páncreas, que es un órgano que tiene dos tipos de secreciones. Una son las hormonas, que ya las hemos mencionado cuando estudiamos la unidad didáctica 3. Es la secreción endocrina del páncreas, que produce insulina y glucagón, que van a regular la glucemia. Pero el páncreas tiene también una secreción exócrina, es decir, produce enzimas que van a ir al sistema digestivo para digerir los alimentos. Entre ellas encontramos la amilasa, la lipasa y una serie de proteasas. Es decir, que lo normal es que estas enzimas salgan del páncreas y vayan al intestino delgado para provocar la digestión. Pero van a estar aumentadas en sangre cuando existe un pasaje desde la glándula productora a la sangre, que se da, por ejemplo, en un caso de pancreatitis. Entonces, en una pancreatitis, la inflamación del órgano, la inflamación del páncreas, permite el pasaje de estas enzimas digestivas a sangre. Entonces, le tomamos una muestra de sangre al paciente, medimos lipasa y amilasa, por ejemplo, y si el paciente está con pancreatitis, estas enzimas van a estar aumentadas. Y de esa manera se puede hacer un diagnóstico. Entonces, paciente con dolor abdominal, se le toma una muestra de sangre, se sospecha pancreatitis, se le pide al laboratorio que mida amilasa y lipasa, y estas enzimas van a estar aumentadas, con lo cual confirmo el diagnóstico de pancreatitis. El otro grupo de enzimas no específicas son las enzimas
intracelulares. ¿Eso qué significa? Que son enzimas que normalmente están dentro de las células. Miren, acá tenemos un vaso sanguíneo por donde va circulando la sangre. Acá tenemos las células sabemos tienen enzimas que van a catalizar las diferentes reacciones químicas intracelulares. Eso en condiciones normales. Y en condiciones normales es escaso, casi nulo, el pasaje de estas enzimas a sangre. Pero, ¿qué pasa? Cuando por alguna causa se daña la membrana celular, por ejemplo, por falta de oxígeno, estas enzimas que están dentro de la célula salen y aumenta su concentración en sangre. Y cuanto mayor es la cantidad de tejido afectado, mayor es la concentración de enzimas aumentadas en sangre. Este es el caso típico de un infarto agudo de miocardio en el que las células del corazón se dañan, las células del miocardio se dañan, se rompen las membranas y la CPK, LDH y GOT, que son tres enzimas que están dentro del músculo cardíaco, salen a sangre. Entonces, si yo tomo una muestra de sangre y mido estas enzimas, voy a encontrarlas aumentadas, con lo que voy a poder hacer un diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Sucede lo mismo en una hepatitis en las que están aumentadas las enzimas GOT y GPT. En un cáncer de próstata aumenta la fosfatasa ácida y en un cáncer de huesos aumenta la fosfatasa alcalina. Errores congénitos del metabolismo. Existe un grupo de enfermedades producidas por incapacidad genética de sintetizar una determinada enzima. En estos casos el laboratorio ayuda al diagnóstico también. Veremos dos casos, la fenilcetonuria y el albinismo. La fenilcetonuria se produce porque el organismo es incapaz de sintetizar, o sea, le falta la fenilalanina hidroxilasa, o sea, tiene esta enzima carencia de esta enzima. Como no tiene esta enzima, este aminoácido, la fenilalanina, no puede transformarse en tirosina. Y al no poder transformarse en tirosina, se acumula en el organismo del recién nacido, del niño. Y ese exceso de fenilalanina produce trastornos mentales. Esto se puede controlar cuidando cuáles son las proteínas de la dieta del niño, o sea, evitando el consumo de fenilalanina, que recuerden era un aminoácido esencial, o sea que el organismo no lo podía sintetizar y tenía que entrar con la dieta. Pero en el caso de un niño con este error congénito, no se le da alimentos cuyas proteínas contengan fenilalanina. El otro error congénito es el albinismo. Aquí también está involucrado el mismo aminoácido, la fenilalanina, pero por acción de la fenilalanina hidroxilasa se transforma en tirosina. La tirosina por acción de la tirosina hidroxilasa se transforma en dopa y la dopa por acción de la tirosinasa se transforma en melanina, que es el que da el color a la piel. Pero en una persona con albinismo, la carencia ocurre por la falta de tirosinasa. Al no haber tirosinasa, la dopa no puede transformarse en melanina y es por eso que estos individuos no tienen pigmentos en la piel. Hagamos entonces un repaso general. Las enzimas son proteínas globulares especializadas en la catálisis biológica, es decir, aumentan la velocidad de las reacciones químicas reversibles. ¿Cómo hacen esto? Disminuyendo la energía de activación, que es la energía necesaria para que una reacción química ocurra. Todas las enzimas tienen un sitio activo o centro activo, que es el lugar donde el sustrato se une
a la enzima para luego transformarse en productos. Este sitio activo es altamente específico del sustrato y por lo tanto las enzimas también lo son. Las enzimas son altamente específicas. El sustrato se adapta a la enzima como una llave a la cerradura. La actividad enzimática es afectada por la temperatura, el pH y la presencia de inhibidores. Los inhibidores que afectan la actividad enzimática pueden ser reversibles e irreversibles. Los inhibidores reversibles pueden a su vez clasificarse en competitivos y no competitivos. Un inhibidor enzimático no competitivo que se usa muchísimo son los medicamentos que se utilizan en la terapia del HIV que inhiben no competitivamente a la proteasa del virus. Algunas enzimas precisan de un cofactor, o sea que es una parte no proteica. Existen dos tipos de cofactores, las coenzimas y los iones metálicos. La coenzima es una molécula orgánica y los ejemplos más característicos son NAD, FAD, coenzima A, coenzima Q, etc. Los iones metálicos, magnesio, potasio, calcio, cobre, zinc. Las enzimas se utilizan también en el diagnóstico y pronóstico de algunas enfermedades. Por ejemplo, las enzimas de secreción como la amilasa y lipasa sirven para diagnosticar pancreatitis cuando se encuentran aumentadas en sangre. Enzimas intracelulares como CPK, LDH y GOT para el diagnóstico del infarto agudo del miocardio, el diagnóstico de hepatitis, están aumentadas GOT y GPT, en enfermedades óseas la fosfatasa alcalina. Existen los llamados errores congénitos del metabolismo producidos por deficiencia de algunas enzimas. Los dos casos más característicos y conocidos son la fenilcetonuria y el albinismo. Por deficiencia de fenilalanina hidroxilasa y de tirosinasa respectivamente. Bueno, hemos llegado al final de la unidad número 6. Felicitaciones.